Lindo domingo, hermanos, primer día de la semana. Hoy estaremos viendo la lección El plan de Dios para el matrimonio. Muy interesante la lección de hoy, el plan de Dios para el matrimonio. Y muy interesante, vamos a ver lo que la sierva del Señor dice, queridos hermanos. Y quiero dar la bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de nuestro canal 44.8. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Y hoy, como cada semana, que a veces tenemos un invitado especial, a veces está un servidor con el pastor Víctor. Hoy tengo el privilegio que nos acompaña nuestro hermano, mi hermano y colega y mi amigo, el pastor Luis Palomino. Muchas gracias, pastor. Sea usted bienvenido, que Dios le bendiga. Y bueno, durante esta semana pasada estaremos compartiendo la lección de esta semana. Y feliz semana para todos. Sí, feliz semana, claro que sí, hoy es el primer día de la semana. Amén. Y bendito Dios, pastor, por el privilegio que nos da de poder compartir juntos. Yo creo que cada día, entre más nos compartimos la lección o estudio juntos, usted y yo, o cada día nos entendemos más. Amén. Y es un privilegio, pastor, que ambos que nos haya dado la oportunidad de estar aquí hoy día juntos otra vez de nuevo. Amén, pastor. Y esperamos que no sea la última vez. Amén. Que Dios le bendiga. ¿Qué le parece, pastor? Vamos a orar. Está bien, claro que sí. Adelante, pastor. Vamos ahora, queridos hermanos. Bendito Padre Santo. Alabado y glorificado y bendecido sea tu santo nombre, Señor. Le damos gracias, mi Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder venir, Señor, a compartir el estudio de tu palabra, Señor, con nuestros hermanos. Con mi hermano Luis Palomino, Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a poder, Señor, explicar correctamente tu palabra. Denos gracias, Señor. Denos sabiduría, Señor. Y llénanos con tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Permite que nosotros, Señor, seamos solamente el medio y el instrumento en tus manos. Pero que sea usted a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo este estudio y hablando al corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que nos acompañan en ese estudio, Señor. Pedimos y rogamos, Padre Santo, que nos siga ayudando, bendito Dios. Que todo lo que vamos a hablar sea para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pastor Palomino. Está muy bien. Pastor, me gustaría pedir un favor. ¿Podría usted leer Marcos capítulo 10 del 1 al 12? Marcos. Sí, cuéntenos la historia del día de hoy. Solamente la lectura, como para tener una idea de lo que vamos a estudiar y Marcos vamos a analizar. capítulo 10 del 1 al 12. 10. Vamos a pedirle a los hermanos nos puede poner en pantalla capítulo 10 del 1 al 12. O leerlo así nomás. Leerlo así, bueno. Ajá. Del 1, 10, 12. 10 del 1 al 12 dice: levantándose de allí, vino a las costas de Judea al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y otra vez les enseñaba como solía. Viniendo los fariseos para tentarle, le preguntaron: ¿es lícito al marido divorciarse de su esposa? Interesante la pregunta, ¿no? Muy interesante la pregunta. Sí. Versículo 3, mire, pastor. Y ellos le dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Versículo 5. Y Jesús respondiendo les dijo: por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento. Versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Qué interesante, pastor, cuando la Biblia dice que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, será una sola carne. Versículo 7, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos,
sino una carne. Entonces, versículo dice, y en casa sus discípulos volvieron a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con ella. Hasta el 12, ¿verdad? Correcto, hasta el 12. ¿Y si la mujer? Versículo 12. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Correcto. Gracias, pastor. Para Bueno, servirle. ahora yo quiero llamar la atención a un punto importante aquí. Están los fariseos, está el Señor Jesucristo, y ellos les están haciendo una pregunta al Señor Jesús. Ellos están tratando de encontrar algo en contra del Señor Jesús y le hacen una pregunta cauciosa, por decirlo de alguna manera. Ellos ya sabían que Moisés había enseñado pues que se podía dar carta de divorcio en algún caso particular. Entre los fariseos, entre los saduceos, entre los judíos en general, existían diferentes posiciones. Algunos eran muy estrictos, creían que había había unas excepciones que se podían tener en cuenta, otros decían no, que por cualquier causa. Y la pregunta que le están haciendo al Señor Jesús es si se podía hacer un divorcio por cualquier causa. Ahora, el Señor Jesucristo respondió esa pregunta de manera muy específica y les dijo que originalmente el plan de Dios no es que haya un divorcio. El plan original de Dios era que, por ejemplo, Adán y Eva fueron creados para ser pareja de ahí para siempre. No estaba el divorcio en los planes de Dios. Y al final estuvo hablando el Señor Jesús de el repudiar a una mujer, y si va y se casa con esa mujer con otra persona, pues comete adulterio, y la persona que se case con ella comete adulterio. Entonces, ¿qué tan cierto es, qué tan legítimo es poderse, digamos, divorciar en algún momento específico de la vida si las cosas no salen bien? Vamos a ir al centro del problema. ¿Cuál era la cita que tenían los fariseos en mente para decirle de esto al Señor Jesús? Vamos a encontrarla en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Y quiero compartir algo interesante porque en este tema hay mucho conflicto en algunas mentes. Deuteronomio 24, versículo 1 al 4. Y miren lo que dice allí la palabra de Dios. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿habla de que se puede volver a casar una persona? En esta cita, sí. Dice que si encuentra algo indecente, pues que se case con otro hombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso de la causa? Dice, si encuentra en ella algo indecente. Bueno, si miramos un poco en el idioma original, la palabra indecente es la traducción que ponen allí de la palabra original erna o erba, que significa desnudez. Pero esa palabra desnudez tiene connotaciones que son legítimas y connotaciones que son ilícitas. O sea, uno puede hablar de desnudez legítima cuando está cubierta por la santidad y por la bendición de Dios en el matrimonio. Pero si no es así, entonces ya eso es fornicación, está fuera de los límites dados por el Señor, fuera de las prerrogativas dadas por Dios. Entonces, esa palabra significa justamente eso, desnudez, y se puede traducir de diferentes maneras. Ahora, específicamente aquí, cuando dice si encuentra algo indecente, está hablando algo indecente de índole sexual en la persona. O sea, cuando el Señor Jesucristo habló de fornicación, Él estaba explicando ese versículo. Lo interrumpo tantito, Claro. pastor. Mire, Ajá. pastor, lo que dice, queridos hermanos, miren lo que dice Mateo capítulo 5, 32. Ajá. Dice, pero yo os digo que cualquiera que repudie a su esposa, salvo por causa de fornicación Ajá. o adulterio, que viene siendo lo mismo, Uh-huh.
hace que ella dice, adultere. hace que ella adultere. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Correcto. O sea que en otras palabras, en el Señor no existe Cualquier causa. el divorcio. Ni en el matrimonio existe el divorcio. Solamente el Señor fue bien específico, queridos hermanos, que solamente por fornicación o adulterio. O sea, sí existiría el divorcio, pero solo en ese caso. Solo en ese caso. Solo en ese caso, es una sola excepción. Entonces, Ajá. mire, dentro de nuestras propias iglesias, queridos hermanos, pastor, Ujú. hay hermanos y hermanas que a veces no se entienden con su pareja. Ujú. Se acabó el amor por X descuido. Llegan a uno como pastor, piden el consejo, ¿me puedo divorciar? Y a uno va con la palabra de Dios. Y hay veces que dicen, no, pastor, yo vine para que me dé un consejo. Hermano, se lo estoy dando guiado por la palabra de Dios. No, pues entonces, ¿para qué vine? Dice, yo me quiero divorciar porque ya no me entiendo con mi marido. Me quiero conocer otra pareja, otra persona y quiero hacer mi vida con ella. Eso es lo que enseñan en las novelas, en la televisión Sí, y en las películas. Y hoy día Ajá. seguimos esto, pastor, y muchos dicen, no, entonces tengo que aguantar a mi marido. Ya no lo soporta, no nos entendemos. Se pueden separar, pero no divorciarse. Correcto, Y correcto. lamentablemente a veces no hemos entendido, queridos hermanos, la palabra. Ujú. Pues no agarramos el consejo de la palabra, sino, bueno, yo voy a agarrar mi propio consejo. Y muchos, lamentablemente, cuando quieren divorciarse, quieren divorciar o separar, porque hay alguien más de por medio. Ujú. Y la Biblia dice claramente que no se puede uno casar, y el que se casa con tal persona que cometió el adulterio, peca. Gracias, pastor. Y esto es muy importante porque justamente esa es la base. ¿Qué interpretación le dio el Señor Jesucristo a esa carta de divorcio? Y saben, mis hermanos, esta palabra ervá, que es del hebreo, justamente hay una cita donde el Señor toma el papel de esposo y la esposa, que era la iglesia de Israel, le colocó, estaba Israel y Judá, pero le puso un nombre, le llamó Aholiba. Le puso nombre ficticio, era como una ilustración. Una mujer, él es el esposo, la mujer era la iglesia, pero la iglesia le había sido infiel con otros. Entonces, él utiliza este mismo término, ervá, para referirse justamente a ese acto ilícito sexual por el cual él la estaba repudiando. Entonces voy a leer aquí en Ezequiel capítulo 23 y vamos a leer allí. Esto nos va a ayudar a entender un poquito qué es ese, si encontrara algo indecente en ella, que menciona allí en Deuteronomio, ¿a qué se refiere? Ezequiel 23, 28 y 29. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá y ahí viene la palabra de la que estábamos hablando, la palabra en el idioma hebreo, ervá. Entonces, se descubrirá la inmundicia. Mire que aquí traduce, allá decía indecente, aquí dice inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Y en el versículo 19, vamos allí mismo en Ezequiel 23, el versículo 19, dice, aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud. O sea, está hablando de algo que había hecho antes, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Ahora el versículo 22. Por tanto, Aholiba, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor. Así que, mis hermanos, aquí el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, está tomando una ilustración para explicar lo que quiso decir allá con Moisés. Y el Señor Jesucristo muy adecuadamente, muy propiamente dijo, excepto por causa de
fornicación. O sea que eso era lo que tenía Moisés en mente cuando dijo si se hallare algo indecente en ella. Ahora, si el esposo se casaba con alguien y descubría que ella no era pura como profesaba ser o algo, ahí era donde venía la indagación y los problemas, y si descubría y confirmaba de que algo había sido mal, había sido engañado, en ese caso era cuando podía decir divorcio. Pero esa era la forma como lo hacía antes. Pero el Señor Jesucristo dio como una claridad, y es que solo en caso de fornicación, en caso de adulterio, una persona puede verse legítimamente delante de Dios autorizada a dejar a la otra persona. Y eso si no la quiere perdonar. O sea, porque existe la posibilidad del perdón. Pero si no hay reconciliación posible, puede dejarlo a esa persona y se puede volver a casar. ¿Sabe, pastor? Hay algunos hermanos nuestros adventistas que son buenas personas, no quiero dar nombres, pero ellos enseñan que el divorcio bajo ninguna circunstancia, ni siquiera porque le sea infiel la esposa al esposo, se puede dar. Y enseñan eso. Para mí fue un descubrimiento extraño, porque ellos creen en el espíritu de profecía más que muchos adventistas. Y en el mismo espíritu de profecía dice lo mismo. Y si me permite, le puedo compartir unas 2 citas sobre eso. Mire, pastor, permítame leer esto y te le doy el tiempo a usted. Claro, Mire claro, lo que está dice, bien. queridos hermanos, la sierva del Señor en Es que este tema va para largo, de verdad, ¿no? sí, Historia de los Patriarcas Ajá. y Profetas, página 26 y 27. Miren lo que dice. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, a alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para su compañera, y que podría hacer una sola cosa con él en el amor y simpatía. Eva fue criada de una costilla y tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada, protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos, carne de su carne, ella su segundo yo, y quedaba en evidencia de la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Dios celebró la primer boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como autor al creador del universo. Amén. Miren qué interesante. Honroso es el matrimonio en todo. Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es una de las 2 instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo a salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de raza. Satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física e intelectual. Amén. Historias de los Patriarcas y Profetas, página 26 y 27, pastor. Ajá, sí. Entonces el matrimonio es el plan original de Dios y debería permanecer para siempre. Cuando tomamos la decisión de casarnos, es una decisión permanente. Ahora, la cita en cuanto al adulterio, quizá como un punto de referencia también para ustedes, porque la interpretación que cuando uno lee la cita de que ahí dice, excepto por casos de fornicación, muchos dicen, no, ahí dice eso, pero esa no es la interpretación, eso no puede ser así. Entonces hay una cita del Espíritu de Profecía que podemos usar y se encuentra en el Hogar Cristiano 313. Amén. Y dice así, vi que la hermana no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier otra mujer obtuviese legalmente el divorcio, ¿por qué? Y aquí viene la causa, porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. O sea que existe sí el divorcio, pero solo en ese caso. Pero noten que dice obtuviese legalmente el divorcio. No es solamente dejarlo así, tiene que ser legal. También, así como el matrimonio es legal, también el divorcio tiene que ser legal. Ahora, ese divorcio solo es válido si esa es la causal. Uno se puede divorciar legalmente,
pero puede ser que siga casado delante de Dios si la causal no fue el adulterio o la fornicación. Entonces, sí, pastor, adelante. Pastor, ¿y cómo le hace uno? ¿Qué tipo de consejo le puede uno dar a alguien que viene con este problema? Yo creo que, pues, animarles que busquen la restauración, queridos hermanos. Buscar la restauración, buscar el perdón. ¿Y por qué no perdonar si nuestro Señor Jesucristo nos perdonó? Quizás hay alguien en estos momentos que nos esté mirando y que está pasando por un caso así y que está pensando en divorciarse. Querido hermano, querida hermana, yo te exhorto, te animo a que usted está pasando por un tipo de divorcio, por alguna infidelidad, busque de Dios, busque del Señor y permítale al Señor que restaure su matrimonio. En el Señor todo es posible, queridos hermanos. Que Dios les bendiga y que la luz de Cristo les alumbre. Amén. Y les invitamos para nuestra próxima lección. Hasta luego.